Bueno, buenas tardes compañeros y profesor presente. Hoy día yo les vengo a contar la historia llamada Valeria quiere jugar. María y Juan habían esperado 9 largos meses para conocer a sus mellizos. Sin embargo, una complicación en el parto hizo que uno de los pequeños falleciera. Fue un duro golpe para ellos. Siempre habían soñado con tener 2 hijos, pero después de la intervención que le habían hecho a la madre, los médicos le confirmaron que no podría volver a quedarse embarazada. Estaban inmensamente felices por ser padres, pero el recuerdo de haber perdido a la hermana de su pequeño les atormentaba. Así que tomaron una decisión. Optaron por gestionar toda la documentación necesaria para adoptar a algún niño huérfano y así compartir todo su amor con algún niño que lo necesitase. Por suerte, no tuvieron que esperar demasiado tiempo y de pronto recibieron una llamada confirmándoles que habían sido seleccionados. Cuando llegaron al centro de menores, la propia directora les presentó a los pequeños. Sus edades estaban comprendidas entre los 9 y 10 años. Sin embargo, María centró su atención en la única niña que no había sido presentada. Se encontraba arrinconada en una esquina, abrazando a un muñeco de trapo. Todos los niños estaban aseados y tenían buen aspecto. Se notaban que estaban bien cuidados en el centro. Sin embargo, aquella niña estaba sucia y tenía varias heridas. Esto le provocó mucha incertidumbre a la mujer y le preguntó a la directora a qué se debía. La responsable intentó desviar la atención de la pareja hacia los demás niños, indicando que aquella menor era algo especial. Les dijo que su nombre era Valeria. Desde que había llegado, no había jugado ni hablado con los demás niños. Y por mucho que la aseaban todos los días, siempre volvía a aparecer con el cuerpo sucio. La directora siguió su presentación. Sin embargo, María sentía mucha pena por Valeria. Estaba segura que lo único que necesitaba era amor. Lo habló con su marido y él también estuvo de acuerdo. Por los pocos días después, la adopción fue transmitida y Valeria se convirtió en su hija adoptiva. Cuando la pequeña llevaba una semana en su hogar, María comenzó a notar que sucedían cosas muy extrañas. La lavaba todos los días y a las pocas horas volvía a aparecer sucia, tal y como se le había dicho a la directora de aquel centro. Un día María quiso agarrar un trapo del cajón y cuando vio que estaba vacío, se acercó a Valeria y vio que la pequeña estaba entretenida creando muñecos de trapo. En lugar de regañarla por haberlos agarrado sin permiso, la dejó jugar, ya que por fin aquella niña estaba disfrutando. Cuando los vio de cerca, se dio cuenta que era una réplica de la directora y de los niños de aquel centro. Los había elaborado con mucho talento. Unas horas más tarde vio que algo se estaba prendiendo en la chimenea. Valeria estaba delante mirándolos con una sonrisa, como sus nuevos muñecos se quemaban. La madre no sabía qué pensar. Quizás la niña estaba echando de menos a sus compañeros, así que decidió presentarse en el centro para hablar con la directora. Cuando llegó al centro no podía creérselo. El edificio estaba en llamas. Los bomberos trataban de apagar el incendio. Un escalofrío recorrió su cuerpo y María volvió rápidamente a la casa. Buscó a la niña por todas partes, pero su único rastro estaba en el patio. Un nuevo muñeco yacía en el suelo y se parecía a su marido. Tal y como lo dice aquí, tenía la cabeza cortada. Unos minutos más tarde, escuchó un grito desgarrador
María miró hacia la casa y pudo ver cómo la cabeza de su esposo caía por la ventana y quedaba aplastada en el césped. Valeria se encontraba de pie frente a ella, sonriendo con satisfacción. La mujer se abalanzó sobre la niña y con una piedra comenzó a golpearla fuertemente, gritando, y se fue desfigurando su rostro, poco a poco, hasta que dio su último aliento. Después la enterró en el jardín y regresó a la casa para agarrar a su hijo y escapar de allí. Cuando llegó al interior, encontró al pequeño sentado en un charco de agua, junto a un enchufe de luz, con un conector en la mano. En la otra tenía 2 muñecos de trapo, eran la réplica de la madre y su hijo. María trató de impedir que su bebé usara el cable, pero fue imposible. Los dos encontraron ahí su muerte. Unas horas después, en la oscuridad de la noche, el jardín empezó a moverse y la niña, con heridas y aspecto sucio, se levantó y comenzó a caminar. Fin.